Bueno, muchachos, arrancó a grabar. Buenos días para todos. Son las 9:51 de la mañana. Hoy es 30 de noviembre del 2020. Recordemos que esta semana tenemos la sesión número 3. Recordemos que solo tenemos una sesión para esta semana. Es decir, que tenemos una sesión para 2 días. Entonces, esta semana solo comparto una guía, pero la sesión que tenemos, la próxima clase, que es el día jueves, ese día, aunque yo no les comparta guía, seguramente les voy a compartir un archivo donde va a estar registrada la actividad que voy a pedir ese día. Solo voy a compartir un archivo para que es la actividad. Este archivo se va a llamar actividad sesión 3. Esa es para el jueves. ¿Listo? Para hoy sí compartí la guía, ¿vale? Entonces les voy a compartir pantalla para que mostrarles la guía que les compartí el día de hoy y les voy a mostrar qué vamos a hablar hoy, de qué vamos a hablar hoy y cuál es la tarea. ¿Listo? Para que ustedes estén pendientes. El tema es muy sencillo. La tarea del día de hoy es para ponerlos a que ustedes se imaginen situaciones de la vida cotidiana y lo expresen por medio de conjuntos, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces les voy a compartir en este momento la pantalla, un segundo. Le estoy dando ingreso a varias personas. Bueno, aquí me está cargando el archivo para que ustedes lo puedan ver. Entonces ya no demora en cargarles a ustedes también el archivo. Entonces un segundo. Bueno, creo que ya está aquí ya me está diciendo que estoy compartiendo, entonces les voy a mostrar acá. Esta es la guía que les compartí el día de hoy. Bueno, un segundo, creo que alguien va a entrar. Yorley Andrea, venga a ver, le damos ingreso. Listo. Bueno, entonces dice, área, ya sabemos que estamos en la transversal de estadística. Tema, unión e intersección de eventos. ¿En dónde vamos a ver esto? Pues en probabilidad, que es el tema como principal de estas 4 sesiones. Recordemos que la probabilidad, digamos que se puede expresar por medio de conjuntos, pero entonces vamos a mirar primero, antes de hacernos la pregunta de qué tan probable, porque eso ya lo vimos, sino entonces vamos a aprender a coger ese evento, vamos a coger el evento, que de donde uno habla de probabilidad, y lo vamos a meter en conjuntos. O sea, lo vamos a expresar por medio de conjuntos. Eso es lo que vamos a hacer o aprender el día de hoy. Vamos a coger todas estas situaciones o ejemplos que pusimos la clase pasada, que el de la niña que va y saca las pelotas de la bolsa, el de que si llueve o no, vamos a poner el evento, el de pronto el de sarampión y el de COVID, el del hospital, o podemos poner el de las cartas. Bueno, eso podemos poner todos los ejemplos que uno quiera y los vamos a ubicar dentro de los conjuntos, que es lo que vamos a hablar hoy. Y esto de conjunto se ve en unión e intersección de eventos. Y los eventos lo vamos a expresar como conjuntos. Frase para el día de hoy. Hoy no la voy a explicar, hoy únicamente la voy a leer. Hoy no la voy a explicar, ¿vale? Reír hasta que te duela. Ver un amanecer. Una ducha caliente. Un café.
la llamada de un amigo, ver la lluvia caer, escuchar un te quiero de la persona que amas o ver a tus hijos sonreír. Para todos, el mensaje es para cada uno, le llega a cualquiera, al que tiene hijos, al que es soltero, al que tiene familia, a cualquiera. Pero para todos, un feliz día y muchísimas, muchísimas bendiciones para el día de hoy. Esa es la frase para el día de hoy. Contenidos. Entonces, la sesión número 3. Tema principal, unión e intersección. Unión e intersección. Vamos a mirar cuál es el concepto de unión. Vamos a ver cuál es el concepto de intersección. ¿Qué es intersección? ¿Qué es evento? ¿Qué es un evento probabilístico? Bueno, un evento probabilístico es un evento que se puede comprobar. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Por medio de la unión e intersección en conjuntos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a establecer la diferencia entre unión y la diferencia de intersección. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre unión e intersección? Vamos a aplicar el concepto y lo vamos a aplicar en situaciones utilizando estos mismos conceptos. Entonces vamos a hacer, eso es como un paso a paso. Entonces lo primero que vamos a hacer es explicar qué es eso de unión e intersección. Pero para poder hablar de unión o intersección, tenemos primero que tocar el tema de qué es un conjunto. Y después de que sepamos qué es un conjunto, tenemos que saber cómo es que se expresa un diagrama de Venn. Que el diagrama de Venn es el dibujito que uno hace en los conjuntos. Es decir, este que está acá, vea. Entonces lo voy a poner en un conjunto más grande, que lo voy a llamar el conjunto universal. Entonces está un conjunto grande y dentro del conjunto hay otros subconjuntos. A esto que está acá, a tener una bolita, otra bolita, si están separadas, si están unidas. Si están unidas, ¿qué es esto que está aquí en el medio? ¿Qué es lo que está por fuera? ¿Cómo se expresa los términos en cuanto a la expresión matemática? Todo esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a explicar obviamente qué es la unión y obviamente qué es la intersección, ¿no? En cuanto a conjuntos y en cuanto a eventos de la vida cotidiana. Entonces, para poder hablar, obviamente, de unión e intersección, tenemos que hablar qué es un conjunto. Entonces, un conjunto es toda reunión de objetos, es decir, coger todos los objetos y, digamos, en cierta manera, unirlos, unirlos no, agruparlos, porque después se me confunden en unión e intersección. Digamos que vamos a agrupar elementos. En matemática, los elementos son aquellos que pertenecen en un conjunto. Entonces, el conjunto es toda reunión de elementos. En la vida cotidiana, pues serían los objetos, ¿no? Objetos. Entonces, si uno va a reunir objetos en un conjunto, pues entonces vamos a poner un ejemplo. El conjunto es el conjunto de la pieza. Y en la pieza hay una reunión de elementos. Hay una cama, hay un balón, hay una mesa, hay un computador, hay un armario, hay ropa, hay un televisor, hay muchas cosas. ¿Sí? Entonces, reuní varios objetos y los concentré en uno solo. A esto lo vamos a denominar conjunto. Entonces, si tenemos un conjunto,
con elementos, pero resulta y acontece que en la vida hay muchos conjuntos, ¿no? Hay demasiados conjuntos. Eso quiere decir que pueden haber conjuntos que se relacionen unos con otros o conjuntos que no se relacionan unos con otros. Eso es lo único que uno puede hablar en cuanto a conjuntos. El diagrama de Venn se utiliza para relacionar conjuntos, es decir, para cuando hay elementos que se relacionan, Entonces, vamos a poner un ejemplo para expresar qué es un conjunto y lo vamos a explicar en el tablero. ¿Listo? Pero este ejemplo ya lo voy a explicar. Primero voy a explicar qué es un diagrama de Venn. Entonces resulta y acontece que el diagrama de Venn se utiliza para relacionar dos conjuntos. Es decir, tenemos un conjunto A, que sería este, y tenemos un conjunto B, que sería este. Entonces resulta que en el diagrama de Venn, cuando hay relación de conjuntos y, digamos, no lo unimos, porque de pronto se confunden con la palabra. Digamos, los acercamos para mirar qué relación tienen uno con el otro. Si hay elementos que se relacionan, es decir, si hay elementos que sí se relacionan, a esto lo vamos a denominar intersección. Es decir, estos elementos que están aquí, en el medio, entre los dos conjuntos, son los elementos de intersección, es decir, los que están entre los dos. A esto se le va a denominar intersección. Recuerde que si hay elementos de este conjunto y también hay elementos en este conjunto, cuando hablábamos de probabilidad, decíamos que si la letra era I, elementos de acá, y elementos de acá, el signo era hacia abajo. Por eso aquí es A, U hacia abajo, a eso lo llamábamos conjunto, ¿se acuerda que lo llamábamos probabilidad conjunta? Entonces es A conjunta B, es decir, están ambas y en ambas hay elementos que se relacionan. A esto lo vamos a denominar intersección. ¿Listo? A estos elementos que están acá, en el medio. Cuando llamamos que vamos a contar los elementos que está acá, voy a colorear esta bolita que está acá. Y vamos a contar los elementos que están también acá, es decir, ambos conjuntos, a esto lo vamos a denominar unión. Es decir, cuando contamos con todos los elementos de acá y todos los elementos de acá, a esto lo vamos a denominar unión. Y a este símbolo de unión, que está acá, vea, unión, el símbolo de unión va a ser hacia arriba. Eso quiere decir que si yo estoy hablando de ambos conjuntos al tiempo, porque estoy contando todos, ambos en unión, yo voy a expresarlo como A, U, B. Pero si yo estoy haciendo es una relación para ver qué elementos son los que se parecen o los elementos que tienen relación, a esto lo vamos a denominar intersección y va a tener un símbolo con una U hacia abajo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre intersección e unión. Entonces voy a poner un ejemplo. Ejemplo de unión. El evento es que voy a comprar dulces. Es decir, que el conjunto universal, es decir, este conjunto grande, va a ser el conjunto de los dulces. Es decir, que yo voy a comprar dulces. Y yo voy a ir a la tienda y voy a comprar un paquete de bombombones, que va a ser el conjunto A. Y en la misma tienda voy a comprar pirulitos, que va a ser el conjunto B. ¿El bombombón es dulce? Sí, o sea que está dentro del conjunto de los dulces. ¿El pirulito es dulce? Sí.
Lo puse acá. Lo puse acá. Pero entonces, la pregunta es, ¿los bombombones y los pirulitos ambos son dulces? Sí, o sea que sí tienen la misma relación. Es decir, que yo puedo decir, el bombón es dulce o sea, quiere un dulce, sí, quiere un bombón o pirulito. ¿Sí? Entonces, ambos son dulces, puedo escoger cualquiera de los dos, o bombón o pirulito, o los dos. Es decir, si yo quiero escoger un dulce, puedo coger o un pirulito, o, porque estoy hablando de unión, o un bombón, o puedo coger los dos, porque son dulces. Es decir, como estamos agrupando los dulces, bombombones son dulces, pirulitos son dulces, es decir, el que coja va a ser dulce, cualquiera, o uno, o el otro, o ambos. Ese dibujo, ¿cómo se hace? Entonces, vamos a mirarlo acá. Si uno quiere hacer el dibujo de los pirulitos y de los bombombones, vamos a hablar aquí el dibujito de la unión. Entonces, para la unión, A, V, A, V, que era lo que hacíamos. A, bombombones, B, pirulitos, que es lo que tenemos ahí. Entonces, como tenemos AV, A unión B, eso quiere decir que yo tengo de color amarillo el conjunto A, que es bombombones, que es dulces, y el conjunto B también lo voy a colorear de amarillo, porque también son dulces. Eso quiere decir que yo pongo aquí AV, entonces uno pone aquí, para explicar el ejercicio, que es cómo se va a desarrollar la tarea. Yo voy a mandar a hacer unos ejemplos, pero esos ejemplos se hacen de la siguiente manera. Entonces yo explico. El conjunto universal son los dulces. Por ende, el conjunto A unido al conjunto B, ambos son dulces. Por ende, ambos son de color amarillo. Eso es lo que se explica en el ejemplo y cuando uno hace el dibujo, lo hace de esta manera. Lo hace de esta manera. Esa sería la unión. Y por eso se colorean ambos del mismo color. Porque los estamos agrupando en dulces. Ambos son dulces, sí. Entonces, dulces es color amarillo. Y como ambos son dulces, pues ambos conjuntos los voy a colorear de color amarillo. Entonces, así es que se expresa en dibujo el dibujo de la unión de eventos. ¿Cuáles son los eventos? Pues que voy a comer o bombones o voy a comer pirulitos o voy a comer ambos porque ambos son dulces. Eso es unión de sucesos o la unión de dos conjuntos. Eso es lo que significa unión, que va con una U hacia arriba. Pero ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y cómo un ejemplo de intersección? Es decir, que los elementos estén en el medio, que se compartan, que se relacionen elementos. Les voy a poner el ejemplo. Seguimos con el ejemplo de bombombones y pirulitos. Entonces, voy para acá, para los dibujos explicativos. Entonces, intersección. Vamos a mirar si en el evento es posible, si es posible. Si no es posible dibujarlo en conjuntos de eventos, es porque únicamente, digamos, ese evento probabilístico solo se puede expresar de manera de unión. Pero si ese evento se puede expresar también con una intersección, porque vea que el ejemplo que voy a poner se puede hacer de ambas, con bombobunes y pirulitos. Hay otros ejemplos que de pronto no se pueda. Entonces, si no se puede, no se preocupen. No se pudo, pues no se puede, eso es obvio. ¿Sí? Cuando haga los ejemplos que dejé de tarea, ahorita le explico la tarea más detalladamente, pues miran ejemplos, y hay ejemplos que ustedes pueden utilizar de unión y lo pueden expresar también como conjuntos de intersección, lo pueden hacer. Pero si hacen un ejemplo de unión, pero ese no se puede expresar como intersección, pues hacen otro diferente. Ya van a mirar cuál es que es la tarea. Intersección. Entonces decíamos que intersección se expresaba A con la U hacia abajo B y son los elementos que están en la mitad, es decir, que pertenecen tanto a A y
pertenecen tanto a B. Esa es la letra que identifica a la intersección, la letra I, tanto para A y para B. Entonces, si estamos hablando de bombombones, vea que los bombones siguen siendo dulces. Sí, los sigo coloreando de amarillo. Vea. Y yo pongo los bombombones amarillos. Y los pirulitos son dulces, sí, los vuelvo poniendo amarillos acá, vean, bombombones. Pero, ¿qué de los bombombones y qué de los pirulitos o sea, tienen relación? ¿Qué de los bombombones y qué de los pirulitos tienen relación? ¿Qué elementos de los bombones y de los pirulitos tienen relación? Pues imagínense que un pirulito y un bombombón, ambos tienen un palito para sostener la bolita del pirulito. Ambos tienen un palito para poder sostener el dulce. Eso quiere decir que el objeto de relación entre los bombombones y los pirulitos son el palito que sostienen el dulce. Es decir, que el elemento que se relaciona entre A y B son los palitos. Por eso este color que está acá es diferente. ¿Por qué es diferente el color de amarillo a los otros? Porque son los objetos que se relacionan. Son los objetos que se relacionan. Ahorita los vamos a hacer en el ejemplo. Ahorita vamos a hacer el ejemplo que teníamos arriba y este ejemplo de los pirulitos en el tablero para que ustedes sepan cómo es que hay que hacer la tarea. Ya les voy a explicar la tarea. Ya la voy a explicar. Diferencia. Entonces aquí vean que siguen siendo dulces, pero los elementos que tienen relación son los palitos. Es decir, que aquí estarían los palitos. Aquí los bombombones, aquí los palitos. La diferencia. Entonces, los conjuntos en diferencia son aquellos elementos que están en A, es decir, que pertenecen a un conjunto, pero que no están en B. Elementos que hay en A, pero que no están en B. Entonces voy a poner un ejemplo. Entonces, tenemos los pirulitos. ¿Los bombombones son dulces? Sí. Eso quiere decir que vea que este pedacito que está acá sigue siendo amarillo porque los bombombones siguen siendo dulces. Y los pirulitos, pues son dulces, sigue siendo amarillo. Pero aquí que este color naranja, esto quiere decir que hay algo del bombombón único que no tienen los pirulitos, que es el chicle. ¿Los bombombones tienen chicle? Sí. ¿Los pirulitos tienen chicle? No, por eso aquí esto no es naranja. Eso quiere decir que los elementos que sí son del bombombón, pero no son de los pirulitos, los pongo de un color. Esto sigue siendo amarillo porque tanto B como los elementos que están aquí en el medio siguen siendo elementos de los dulces. Pero el chicle no. Los palitos son de bombombones y esto sí, entonces sigue estando acá. ¿Son dulces? Sí, sigue estando acá. ¿Pirulito tiene chicle? No. Ah, por eso esto es que aquí que se colorea. Eso es la diferencia. Y así se dibuja. Elementos que tiene uno, pero no tiene el otro. Elementos que tiene el uno, pero que no tiene el otro. Y el complemento es cuando nosotros tenemos la bolsa de dulces pirulito acá y tenemos la bolsa de bombombones, las tenemos acá y decidimos, venga, ya estoy cansado de tener dos bolsas, voy a dejar una sola bolsa para las dos. Entonces cojo una bolsa y echo tanto los pirulitos como los bombombones ahí. Entonces queda un solo conjunto. Este conjunto lo vamos a denominar el conjunto complementario. ¿Preguntas hasta el momento? Voy a mirar el chat a ver si existe alguna pregunta. Preguntas, muchachos. Recuerden que no se vayan a salir de la videollamada hasta que yo vaya a llamarles. Preguntas. Profe, entonces el conjunto que ponemos ahí todos los dulcecitos y todo se llama, ¿cómo? ¿Complementario?
Complemento, el conjunto complemento. Es decir, donde Profe, cogemos solo ¿por una bolsa y echamos las dos en una sola vez. profe, Dime. porque el chicle y bueno, el dulcecito, porque no, porque pues si son dulces, ¿no? Sí, pero es que el pirulito no tiene chicle. ¿Sí? A Sí, eso señor. voy. Aunque sean dulces, el conjunto A es dulce, ¿sí? Igual que el B, pero resulta que el bombón tiene chicle, el pirulito no. Por eso, por eso hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ambos son dulces? Sí. Listo, que es el primer dibujo que está acá. Ambos son dulces. Sí, señor. Ambos tienen un palito donde sostienen la bolita del dulce. Sí. Entonces, los elementos que se relacionan están en la mitad. Este es el dibujo. Después se dice, si ambos son dulces y ambos tienen palito, ¿qué diferencia uno del otro? Pues que uno tiene chicle y el otro no. Por eso este se colorea aquí nomás solo de otro color. Porque aunque ambos son dulces, vea, porque son amarillos, este dulce tiene chicle. Entonces le quitamos este pedacito de acá, vea. Lo voy a hacer en el conjunto de unión. Vea que lo voy a quitar, le voy a quitar el pedacito del chicle. Acá, vea. Aunque ambos eran dulces, A tiene chicle y vea que quedó igual que el dibujo de abajo. Vea este que quedó igual que acá. ¿Me hago entender? Entonces, este sería el dibujo de los elementos que tiene uno, pero no tiene el otro. A lo tiene, pero B no. Y el del complemento es cuando dejamos ya no dos conjuntos por aparte o relacionados, sino que los vamos a, ahora sí, voy a utilizar esa palabra, los vamos a unir todos en una sola bolsa. Por eso solo hay un solo círculo. A esta la vamos a llamar el complemento. Ahora sí, mejor. Mejor, preguntas. Listo, aquí dicen que no, que no, que no hay preguntas, que no hay preguntas. Listo, perfecto. Entonces vamos a mirar aquí la guía, abajo. De aquí para abajo lo voy a hablar la próxima clase, aquí, desde esta gráfica. Es que se va a hablar la próxima clase. Listo, o sea que esto todavía no lo voy a hablar. Esta parte de la guía no lo voy a hablar. Esta parte de la guía no lo voy a hablar. Esto no lo voy a hablar todavía. Esto es para la próxima clase. Este ejemplo es de la próxima clase. Este ejemplo es de la próxima clase. Actividad. Ya ahorita voy a explicar cómo es que me tienen que hacer esa misma actividad. Voy a hacer los ejemplos de la guía, lo voy a hacer en el tablero para que ustedes vean cómo es que deben realizar esos ejemplos. Entonces dice, van a mirar y van a realizar 5 ejemplos de unión, es decir, de este primer dibujo. De este primer dibujo. ¿Verdad? Entonces ya vamos a mirar cómo es que van a plantear el evento y después cómo lo van a dibujar. Listo, ahorita hago un ejemplo en el tablero. Después dice, se van a hacer 5 de esos. 5 de esos. Y después dice, 5 eventos de intersección de la vida cotidiana. O sea, 5 y 5. Es decir, que van a ser 5. 5 de este, vea. 5 de estos, de este de acá, de intersección. 5 de estos, es decir, 5 de unión y 5 de intersección. 5 ejemplos. Por eso les decía, si ustedes plantean un ejercicio de unión y ven que pueden realizar ese ejercicio para intersección también, pues utilizan el mismo ejemplo para los dos. Ahí matan un pájaro en un solo tiro. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes cogen 5 ejemplos de unión y hacen esos 5, pero esos 5 les sirven para también realizar los 5 de intersección, ahí tienen los 10, 5 y 5. Si hacen 5, pero son 5, definitivamente ustedes no lo pudieron acomodar para intersección, pues se inventan otros 5 distintos de solo intersección, no importa.
No importa si los 5 de unión no le sirven para intersección. No habría ningún inconveniente, muchachos. ¿Listo? Vamos a explicar los dos primeros dibujos arriba y los vamos a hacer en el tablero. Yo tengo acá un tablerito. Vamos a hacer este primer ejemplo. Lo voy a leer y después lo hacemos en el tablero. Dice, los estudiantes de economía que llevan la materia de estadística, es decir, que hay una materia en la universidad, hay una carrera universitaria que se llama economía. Y en el pensum de economía hay una materia que se llama estadística. Eso es lo que dice ahí. Los estudiantes de economía que llevan la materia de estadística son la intersección, es decir, que hay unos elementos que se repiten, es decir, que se relacionan, son los elementos comunes de dos conjuntos. Entonces voy a hacer el ejemplo en el tablero. Los estudiantes de economía que llevan la materia estadística son la intersección de los elementos de dos conjuntos. Entonces voy a hacer ese ejemplo en el tablero y lo voy a explicar paso a paso. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a activar mi cámara para que vean el tablero. Listo, entonces tenemos varias cosas. Creo que ahí pueden estar viendo mi tablero. Entonces resulta y acontece que pasan varias cosas, muchachos. Decíamos que existen tres formas de relacionar conjuntos. Tres formas de relacionar conjuntos. La primera, unión, ¿cierto? Se expresaba U, A, V. Y la palabra o la letra que relaciona este signo es la letra O, es decir, A o B. ¿Listo? Eso lo vimos la clase pasada. Está la intersección. Eso en probabilidad se llamaba probabilidad conjunta. Decíamos que era A, la U hacia abajo, B. Esta U la vamos a reemplazar por la letra I. Eso quiere decir que dice A y B. A y B. Y aquí se las puse entre paréntesis. La letra es I. Para que ustedes, cuando planteen el ejercicio, su ejemplo, ustedes cuando lo dicen, tal cosa o, entonces dice, el dibujo que tengo que hacer es el que decía aquí, con este signo acá. Si usted en su ejemplo dice y tal cosa, bueno, pues tengo que hacer es este. Porque esa es la letra que me identifica el ejemplo o la situación. En este caso, la situación o experiencia la llamamos evento. Eso quiere decir que hay unos conjuntos donde hay elementos que tiene A, pero no tiene B. Este menos lo vamos a llamar no. Es decir, elementos que tiene A, pero que no tiene B. Esos eran los tres ejemplos que teníamos. Entonces, el ejemplo decía que hay una carrera universitaria. Eso quiere decir que si hay una carrera universitaria, pues debe haber un conjunto grande que se llame universidad. Es decir, que hay un conjunto grande que se llama universidad. Entonces la vamos a dibujar. A esto lo vamos a llamar un conjunto universidad. Conjunto universidad. Cuando en el ejemplo que yo les decía que dentro de esa universidad había una carrera que se llamaba, era aquí un conjunto de una carrera universitaria que se llama, un conjunto de carrera universitaria que se llama economía. Le voy a poner la letra E. Conjunto economía. Economía. Pero en el ejemplo decía que habían unos estudiantes que estudiaban estadística en economía, que eran los elementos en común
en otras carreras de la universidad. Es decir, que habían estudiantes que estaban viendo estadística y que esos estudiantes eran la intersección de dos conjuntos. Eso quiere decir que si hay estudiantes de economía, eso quiere decir que hay estudiantes de economía que están viendo la materia estadística. Entonces los vamos a meter acá. Estos dos personajes están viendo estadística. Como dicen que hay personajes de economía que están viendo estadística y que son los elementos de intersección, eso quiere decir que esos elementos son los que van en la mitad. Eso quiere decir que va así. ¿Listo? ¿Quiénes son estos? Los elementos de intersección, es decir, los estudiantes de economía que ven estadística. Estadística, ya dile, estadística. Eso es lo que se ve aquí. Eso quiere decir que si hay estudiantes de economía que ven estadística, eso quiere decir que hay otros estudiantes de economía que no están viendo estadística. Entonces los vamos a poner aquí de otro color. ¿Listo? Entonces, aquí en este grupo, vean, en este que está acá, lo voy a quitar de color. Y lo voy a poner color azul. Ahora sí, ese color azul va a ser la carrera de economía. Y dentro de la carrera de economía hay unas personas que están viendo la materia de estadística. Pero resulta y acontece, muchachos, que dentro de la universidad hay otras carreras que también van en estadística. Por ejemplo, en psicología se ve estadística. En matemáticas se ve estadística. En licenciatura en física se ve estadística. En ingeniería se ve estadística. Vea, ya les he nombrado 4 carreras que se ve estadística. Es decir, que aquí voy a poner otra carrera que también, aquí voy a poner la materia estadística que ven varias carreras. Eso quiere decir que aquí hay estudiantes en la materia de estadística, hay estudiantes de psicología, digamos, ese es de psicología, hay estudiantes de matemáticas, hay estudiantes de licenciatura en física y hay estudiantes de ingeniería que están viendo estadística. Entonces, este ejemplo sería de intersección. ¿Por qué ese ejemplo de intersección? Porque hay elementos en común que se relacionan, que son los que están acá. O sea que esto, para escribirlo ya, sería, este sería economía y aquí este sería estadística. Entonces, para estadística le vamos a poner la letra S. Para estadística. Entonces, ¿eso cómo sería? El conjunto universidad, que es el grande, tiene estudiantes de economía que pertenecen a estadística de otras carreras, como pertenecen y estudiantes de economía y de otras carreras, estudiantes de economía y otras carreras. La letra que estoy utilizando es la I, es decir, que el signo va hacia abajo, sería E, hacia abajo. ¿Y cuál es el otro conjunto? S. ¿Lo vieron? Y este sería el dibujito del ejemplo. Entonces, vean que ahí yo ya tengo el primer dibujo de mis ejemplos para la tarea. ¿Sí? Hacen un ejemplo parecido a este y ya tendrían un ejemplo de intersección. Véanlo ahí. ¿Sí ve? Es un evento de la vida cotidiana, una situación donde encajamos un espacio muestral
que sería la universidad. Tenemos dos eventos o dos conjuntos aparte, es decir, estudiantes de economía y estudiantes de otras materias que ven estadística. Pero en economía se ve estadística, entonces por eso hay elementos que se relacionan entre estos dos conjuntos. Como hay elementos que se relacionan, a esto lo vamos a llamar intersección. Entonces sería, la universidad tiene economía y estudiantes de estadística. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas de ese ejercicio? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, listo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de los pirulitos, pero lo vamos a hacer ahora sí gráficamente para que ustedes vean cómo es que deben ir realizando sus ejemplos. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo de los pirulitos. Entonces, ¿el evento cuál es? Entonces, el evento es compra de dulces. Compra de dulces. Compra de dulces. Sería el evento. El evento. Compra de dulces. Cuando me mandaron a comprar una bolsa de bombombones. Le voy a poner la B. Yo lo voy a poner acá. Bombombones. Bombombones. Y me mandaron a comprar pirulitos. Entonces acá. Pirulitos. Profe, no se ve bien. Ya va. Un segundo. ¿Mejor? ¿Se ve mejor? Profe, quedó muy hacia la derecha. Ahí. Ahí, eso, profe, ahí, gracias. Listo. Entonces, tenemos dos conjuntos. Conjunto de bombombones, conjunto de pirulitos. El evento es que yo me fui a comprar dulces. Eso es lo que está pasando. Entonces, vamos a hacer el conjunto de unión. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo, conjunto de unión. Entonces, como estoy hablando de dulces, yo tengo que tener un conjunto universal. Entonces, vamos a meterlo, conjunto universal. Conjunto universal, y el conjunto universal lo voy a llamar conjunto de dulces. Le voy a poner la letra D. Dulces. Y dentro de esos dos conjuntos, entonces, pues, vamos a mirar. ¿Bombombones son dulces? Sí. ¿Pirulitos son dulces? Sí. O sea que yo los voy a poner acá, vean. Los metí. Entonces, los metí dentro de dulces.
Todos son dulces. Todos son dulces. Eso quiere decir que esto sería el conjunto de bombones y este es el conjunto de pirulitos. Entonces, como es unión, yo diría D, que es el conjunto grande de dulces, es igual a B, como es unión, va hacia arriba la U, P. Y ese sería el dibujito del primer ejemplo, vea. El primer ejemplo de los cinco que yo les pedí. Hacen un ejemplo parecido a este, vea. Eso es lo que tienen que hacer. Nombran el evento, ponen los conjuntos y me dicen si es de unión o intersección. En este caso, es de unión. ¿Por qué es de unión? Porque los metí dentro de sigue siendo dulces. No puse nada acá porque este es dulce y este es dulce. Por eso yo todavía no he puesto aquí los elementos que se relacionan. ¿Por qué no le he puesto los elementos que se relacionan? Porque estoy hablando de unión. Si yo llego a poner aquí los elementos que se relacionan, ya no sería unión, sería intersección. Entonces, este sería el dibujito para unión. Tengo bombones acá, tengo pirulitos acá, pero están dentro del conjunto grande que es dulces. Entonces tengo dulces. Uno bombombones y uno pirulitos, porque ambos son dulces. Ahí no hay nada que hacer. Este sería el primer dibujo. Ahora, intersección. Vamos a hacer el de intersección. Para ese mismo ejemplo. Entonces lo voy a hacer aquí abajo. Intersección. Entonces tenemos el conjunto universal, que es dulces. Entonces lo dibujamos. Conjunto universal dulces. Lo volvemos a marcar, dulces. Le ponemos la D. Pero en este caso, vamos a mirar cuáles son los elementos en común. Entonces lo voy a poner acá, póngale aquí abajo. Tengo el conjunto B, lo voy a marcar, B. Tengo el conjunto P, que es el de los pirulitos. Tengo el conjunto P. Listo. ¿Cuáles son los elementos en común? Pues los palitos, vea, los puse hasta el color azul. Los voy a poner acá, los palitos, vea. Los palitos. Y aquí voy a dejar las cabezas de los bombones. Porque yo puse fue solo 3 allá. 3 bombones. Había hecho muchos pirulitos. Listo. Este sería el de... Ah, bueno, pero toca marcarlo, toca marcar el gráfico. Entonces, el gráfico se marca. D es igual a B. Los palitos pertenecen tanto a B y a P. Entonces, va hacia abajo la U. Y así lo marca. Vea, aquí ya tendrían 2 dibujos, es decir, 2 ejemplos, uno para unión y uno para intersección. Si es que pueden coger un evento y lo dibujan tanto para unión como para intersección. Este sería el dibujo que se debería realizar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Listo, perfecto. Listo. Listo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del ejemplo? El ejemplo que habíamos hecho del de sarampión y el del COVID en el hospital. Lo vamos ahora, antes lo habíamos explicado verbalmente y lo explicamos con una fórmula. ¿Se acuerda que lo alcancé a explicar con una fórmula? Ahora lo voy a explicar con conjuntos. Ese mismo ejercicio, pero con conjuntos. Entonces voy a explicarlo con conjuntos. Lo voy a poner aquí, lo voy a explicar acá arriba. Entonces el ejercicio, ese ejercicio ese día decía, en un hospital, porque lo escribí mal.
En un hospital hay, vamos a hacer un ejemplo, ahí decía que habían tanta cantidad de personas, vamos a decir que habían 10 personas. Y decía que de esas 10 personas, sarampión le había dado a un 78% de personas, creo que decía. Ya no me recuerdo el porcentaje. Me lo voy a inventar. Vamos a inventar el porcentaje porque ya no me acuerdo cuánto era. Pongámosle 80%. 80%. Para hacerlo exacto con la número cantidad de personas. Si son 10 personas, el 80 personas de las 10 sería 8 personas. Es decir, 8 personas. Lo voy a hacer exacto para poderlo hacer mejor. Sarampión. Yo puse una sarampión. Y decía que de estas mismas 10 personas les había dado COVID al 60%. Es decir, de estas 10 personas, a 6 les había dado COVID. Entonces vamos a ubicar este ejemplo, lo vamos a ubicar tanto para aquí, para la unión, y lo vamos a ubicar aquí para la intersección, para mirar el ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a cambiarlo acá. Listo, entonces, para unión, ¿cómo se llamaría el conjunto universal? A ese conjunto universal, si estamos hablando que está en un hospital, el ejemplo, pues eso quiere decir que el conjunto universal pues va a ser el conjunto hospital. Y tenemos dos conjuntos. Tenemos el conjunto de sarampión, le voy a poner una letra S, y tengo el conjunto COVID, que le voy a poner una letra C. Conjunto sarampión y el conjunto COVID. Entonces dice, 10 personas. Entonces dice que de 10 personas, el 80 tienen sarampión, o sea que aquí deben haber 8 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no me cupieron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 personas tienen sarampión. Y el 60% de personas en el hospital tienen COVID. Es decir, que hay 6 personas con COVID. Entonces pongámoslo acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si miramos y contamos el número, la cantidad de personas que tienen sarampión y tienen COVID, vea que nos pasaríamos, serían 8 más 6, serían 14, pero solo hay 10 personas. Es decir, que hay personas que tienen sarampión y tienen COVID al mismo tiempo. Es decir, que hay de intersección. Es decir, que para intersección también nos sirve. Entonces vamos a mirar acá. Intersección. Entonces, para la unión deben haber 10 personas acá. Entonces vamos a ubicar los dos conjuntos. 1 y 2 conjuntos. Uno se llama sarampión y el otro se llama COVID. Deben haber 10 personas en el conjunto de unión. 10 personas. Eso quiere decir... Este ejemplo toca irlo haciendo al tiempo porque recuerden que este es un caso de probabilidad
condicional. Entonces hay que tener cuidado para poderlo graficar. Hay que hacerlo al mismo tiempo, porque es condicional. Entonces, este de aquí que es el que relaciona, el de intersección, condiciona el de arriba, que es el de unión. Entonces toca hacerlo al mismo tiempo, pero se puede hacer. Entonces, vamos a ubicar aquí. Entonces, si deben haber 10 personas, esto es sarampión y esto es COVID. Si deben haber personas, 10, y hay, si se suman ya en 14 y hay 10, es decir que deben haber personas que se relacionan, es decir que aquí deben haber personas que tienen ambas. ¿Sí? Porque dejen un poquito acá espacio. Ahora sí. O sea que deben haber personas aquí. Si uno hace el cálculo debe haber un 70% allá, es decir que hay aproximadamente 2 personas que tienen de ambas. Que tienen sarampión y COVID. Espere, porque entonces los coloreé con el color que no es. Debe ser de color negro. Porque son que tienen sarampión y COVID. Entonces tienen 2. Eso quiere decir que si aproximadamente son 2 que se relacionan, porque si tienen 80 y 60, eso quiere decir que aproximadamente 8 y 6 son 14 dividido 2, 7, un 70%. A eso voy. Ya que un 70% de las personas que está ahí tiene. Si son 10, el 70% está entre 7 y 8. ¿Listo? Entonces, de estas 8, 2 tienen COVID. Que era más o menos que fue lo que hicimos con las fórmulas y todo eso la guía pasada. Más o menos estaba entre ese rango, ese porcentaje. ¿Sí recuerdan? Quedaba como 77 punto algo, más o menos fue que nos dio en el ejemplo. Entonces, vamos a ubicar, si son 2 que tienen en cada lado, eso quiere decir que aquí deben haber, si son 8, aquí deben haber por fuera 6 en este conjunto. Entonces los vamos a dibujar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los 2 que tienen de ambas completan 8. Pero si son 6 que tienen COVID, pero hay 2 que tienen sarampión, es decir, que hay 4 que están aquí normal. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuántas personas tienen de ambas? 2. Entonces, esta sería la intersección. O sea que este se va a explicar o se va a denotar como H es igual a S, como es intersección, va hacia abajo, y intersección C. Se haría así. Esa sería. Y el de la unión. Entonces ya tenemos el dibujo de la intersección. Entonces, ¿la unión cuál sería? La unión es que todos son pacientes. Todos son pacientes. Como todos son pacientes, todos los vamos a ubicar. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 2 que tienen de ambas. Pero como todos son pacientes, aquí quedan 4. 1, 2, 3 y 4. Ese sería el conjunto de unión. Todos son pacientes. Como todos son pacientes, sería H es igual a S unión C. Y este sería la forma de pasar el ejercicio que hicimos la vez pasada del hospital a conjuntos. Y esta sería la forma de pasarla. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos, señoritas, señores? Profe, qué pena. Señora, ¿Será que dime. puedes un poquito alzar la cámara hacia la derecha, por favor? Es que no se ve muy bien Espera, la parte de si me H pregunto igual. cuál es la derecha. Ahí, Ahí ya se ve todo el tablero. sí, señor. Listo, Sí, ahí está. H es igual Listo, a... ahí les voy a dejar un minutico para que lo copien en el cuaderno, tranquilos. Sáquenlo ahí y cópienlo ahí. Ahí tienen el tiempo. Voy bien de tiempo hoy, tranquilos.
Y entonces lo que tienen No, que hacer de profe, tarea es eso. no, chale, no. Plantean un ejemplo. ¿Sí? Listo, dale. Plantean un ejemplo de la vida cotidiana. Voy a poner otro. Si lo quieren coger y lo quieren dibujar para ponerlo de sus ejemplos, ustedes verán. Ejemplo, otro ejemplo. Resulta que a mí me gusta hacer deporte. Y estoy en hacer, entre montar bicicleta y montar patines. Entonces resulta y acontece que cuando llegué a la tienda, me enamoré de unos patines y me enamoré de la bicicleta. Entonces dije, no, pues, ¿sabe qué? Me voy a comprar la bicicleta y me voy a comprar los patines. Ese es el evento. ¿Cómo lo meteríamos ahí? Fácil. Evento. ¿Cuál sería el evento? Instrumentos deportivos. Entonces, La vamos a tener aquí bicicleta uno. y los patines. Sí, bicicleta y patines. Ambos hacen de un conjunto universal llamado deportes. Entonces, el conjunto universal sería deportes. Deportes. Como son ambos deportes, pues este conjunto que está aquí sería el conjunto de la bicicleta. Véanla acá. Y este sería pues el conjunto de los patines. Véanlos acá. Bueno, eso parece, Profe, creo no que lo es patines. podemos ver. Ahí. Ahí, sí, señora, ahí. Hace un poquito Entonces, de la izquierda. vea, aquí tenemos la bicicleta y aquí tenemos los patines. Entonces aquí tenemos Profe, un poquito más a la bicicleta izquierda, porfa. y este patines. A la izquierda, profe, un poquito. Ahí, Eso. profe, ahí. Eso, profe. Ahí. Ahí. Sí, Listo. señor. Entonces póngale que tenemos conjunto universal. Pongamos la D por fuera para que no nos equivoquemos. Conjunto universal que se va a llamar deportes. D. Tenemos el conjunto de las bicicletas y el conjunto de los patines. Estoy entre comprar uno o el otro. ¿Sí o no? Voy a ir a comprar o uno o el otro. Entré a la tienda de deportes. ¿Cómo lo explico? Entonces, deportes es igual a la bicicleta o, que sería hacia arriba, porque ese es digamos, la letra que sea, o patines, o P. Ese sería el dibujo. ¿Sí es tan fácil que va a ser la tarea? Facilísima. Después ¿Y ya, dice, profe? ¿Y nada más? ya, ahora intersección. Pues es que esa es la tarea, eso es lo que estoy diciendo. Obviamente ustedes me lo explican acá. Evento. Voy a la tienda Sí, a sí, señor, comprar claro. instrumentos. O sea, explican el ejercicio, ¿no? Pues lo desarrollan. Hacen el dibujo. Ya vea, este es el de unión y ya lo expresé acá, vea, unión. Ahora intersección. ¿Qué elementos de acá se repiten? Las ruedas. ¿Sí o no? Entonces ustedes agarran y hacen el dibujo. No fuimos a hacer el dibujo. Conjunto universal de deportes. Dos conjuntos. ¿Cuáles son los elementos que se repetían? Las ruedas. Entonces ponemos acá las ruedas. Vea, las ruedas. Listo. Y aquí dejamos lo que faltaba. Aquí sería la bicicleta sin las ruedas y aquí sería el patín sin las ruedas. Esta sería la bicicleta y estas serían los patines. ¿Cómo lo ubicamos así? Entonces sería conjunto universal que es D es igual a la bicicleta y que sería hacia abajo P. Y ya, listo. Vea, ya tenemos aquí varios ejemplos. Eso es lo que hay que hacer, muchachos. Esa es la tarea. Me van a No es hacer 5 de estos y 5 de estos. Es decir, 10 dibujitos, 10 ejemplos. Pueden utilizar un desarrollo, un evento para 2 dibujos. Es decir, pueden hacer 5 eventos y cada uno de 2 dibujos. Es decir, 10. Igual son 10. ¿Preguntas de lo que hay que hacer, muchachos? Si no, para llamar lista. ¿Preguntas? No, profe, ninguna.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta por casualidad? No, señor. Listo, perfecto. Todo firme. Entonces voy a llamar lista entonces. Listo. Bueno, todavía no les he subido ni les he dado enviar, ni les he subido aquí la nota. Listo, entonces no se preocupen, todavía hay tiempo de los que todavía no han enviado el trabajo. Si quieren, envíen hoy los 2 trabajos que faltan porque no los he empezado a calificar todavía. O sea que todavía hay tiempo de que los suban. Pero ojalá sea Y uno lo más corriendo pronto. la semana pasada, profe. ¿Cómo? Y uno la semana pasada corriendo para cumplirle. No, es que yo ya los califiqué, sino que no les he dado ese el enviar, que es totalmente diferente. Profe, ¿y este hasta cuándo tenemos plazo de enviarlo? El de hoy, pues este está muy fácil. Hoy es lunes, martes, por ahí el miércoles ya debe estar en la plataforma. Estos dibujos, este está muy fácil, este trabajo está muy fácil el de hoy. Andrés Suárez Sánchez. Andrés Suárez Sánchez. ¿Estará por ahí Andrés Suárez Sánchez? Castañeda Hernández Johan Esteban. Castañeda Hernández Johan Esteban. Cristian Camilo Rueda Medina. Cristian Camilo Presente, Rueda profe. Medina. ¿Listo? Daniela Mejía Espinosa. Daniela Mejía Espinosa. Daniela Mejía Espinosa. González Cantor Jimmy. González Cantor Jimmy. González Cantor Jimmy. Juan Andrés Garzón Linares. Juan Andrés Garzón Linares. Listo, contestó aquí por el chat. Darly Vivian Gómez. Darly Vivian Gómez. Darly Vivian Gómez. ¿No? Darly Vivian Gómez. Juan Camilo Mejía Galindo. Juan Camilo Mejía Galindo. Juan Camilo Mejía Galindo. Recuerden que persona que yo ya vaya nombrando, persona que puede ir saliendo de la videollamada sin ningún inconveniente, ¿listo? Los que ya he ido llamando pueden ir saliendo sin ningún problema. Rojas Tombe Darly Brigitte. Rojas Tombe Darly Brigitte. ¿Estará por ahí? Darly Brigitte. Melo Solórzano John Anderson. Melo Solórzano John Anderson. Melo Solórzano John Anderson. Juan Daniel Salamanca Jiménez. Juan Daniel Salamanca Jiménez. Juan Sebastián Rodríguez Londoño. Juan Sebastián Rodríguez Londoño. Presente, profe. Listo. Juan Sebastián. Espere, ese fue el que acabé de llamar. Ya que me salté uno, ¿sí ve? Juan Felipe Burbano. Juan Felipe Presente, profe. Burbano. Listo, ahí está, vean, fue el que me está preguntando por la actividad. Miércoles por la noche yo creo que ya es suficiente para poder subir a hacer la actividad, ¿vale? Vale, profe. Listo, dale. Luis Daniel Romero Gutiérrez. Luis Daniel Romero Gutiérrez.
Listo, por el chat contestó ahí. Marco Aurelio Pérez Ramos. Marco Aurelio Pérez Ramos. Listo, por el chat también contestó. Yelitza Mariana Gómez Sanabria. Yelitza Presente, Mariana profe. Gómez. Listo, Yelitza. Jonathan Camacho. Jonathan Camacho. No, no está por ahí. Bueno, no está por ahí. Viviana Alejandra Medina Chiquiza. Viviana Alejandra Medina Chiquiza. Listo, está aquí. Contestó por el chat. Dana Gómez. Dana Gómez. Dana Gómez. No, Alejandro Duarte no lo he llamado, o por lo menos no. No, todavía no. No, todavía no. Sigamos porque Dana no contestó. Gabriel Aguilar Campos. Gabriel Aguilar Campos. Gabriel Aguilar. Presente. Listo. Jaime Camilo Bello. Jaime Camilo Bello. Jaime Camilo Bello. Jaime Camilo Bello. Joan Andrés Rodríguez Ciprián. Joan Andrés Rodríguez Ciprián. Joan Andrés Rodríguez Ciprián. Joan Sebastián Plaza Sanabria. Johan Presente, Sebastián profe. Plaza Sanabria, listo. Carol Vanessa Martínez Hernández. Carol Vanessa Martínez Hernández. Carol, no, no está por ahí, no. Kimberly Hernández Quintero. Kimberly Hernández Quintero. Presente, profe. Listo. Laura Jimena Murcia Terán. Laura Jimena Murcia Terán. Listo. Contesto aquí por el chat. María Paula Mermeo López. María Paula Mermeo López. Mateo Espinosa Valderrama. Presente, Mateo. profe. Listo, perfecto. Oscar Sebastián González González. Oscar Sebastián González González. Juan David Zúñiga. Juan David Zúñiga. Bresman Ciprián Forero. Ese sí lo vi por ahí. Ese no demora. Ve, ahí está, ¿sí? Listo, Bresman. Duber Cárdenas. Dubier Cárdenas. Dubier Cárdenas. Listo. Por el chat también contestó. Eric Duan Sánchez Cárdenas. Eric Duan Sánchez Cárdenas. Listo. Por el chat también contestó. Michael Steven Restrepo Pinilla. Michael Steven Restrepo Pinilla. Michael Steven, ¿no? Melanie Paola González Acosta. Melanie Paola González Acosta. ¿No? Bueno, no. Haider Betancourt. Haider Betancourt. Haider Betancourt. Juan Ruge. Juan Ruge. Juan Ruge. Juan Ruge, ¿no? Julián Acosta. Julián Acosta. Listo por el chat. Laura Murcia.
Laura Murcia. Ah, es que está dos veces debe ser que está dos veces en la lista, Laura. Sí, está dos veces. Ah, con razón la tienen en amarillo, porque se repite. O quién sabe qué habrá pasado. Bueno, igual le voy a poner aquí la asistencia. Y no es por una, es por la otra. Pero que queda registrada, queda registrada. Yuli Vanessa Obando Ruiz. Yuli Vanessa Obando Ruiz. Presente. Listo. Adriana Pinzón. Adriana Pinzón. Kevin Polo Tobar. Kevin Polo Tobar. Presente, profe. Listo, Kevin. Andrés Emilio Garzón Bermúdez. Andrés Emilio Garzón Bermúdez. Andrés Emilio. ¿Estará por ahí? ¿Estará por ahí? No está por ahí. John Kennedy Arguelo Serrano. John Kennedy Arguelo Serrano. John Kennedy. John Kennedy. No, no está. No está. Bueno. Laura Valentina Carantón Valderrama. Laura Valentina Carantón Valderrama. Profe, se le fue el internet. Ah, ok, vale. María Fernanda Mendoza López. María Fernanda. Listo, María. Espere porque la embarré. Ah, no, sí, ahí está bien. Stacy Valentina Callejas Telles. Stacy Valentina Callejas Telles. Hoy no vino. Ana María Herrera Garay. Ella sí la vi por ahí. Presente, profe. Listo, Ana. Cristian Camilo Cortés Arias. Cristian Camilo Cortés Arias. Profe, ¿Listo? disculpa la interrupción. ¿Ya me puedo salir? Sí, claro, por supuesto. ¿Ya te llamé? Sí, señor. Bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, dale. Duan Steven Fonseca Velázquez. Duan Steven Presente, profe. Fonseca Velázquez. Listo. Elian Ortiz. Elian Ortiz. Presente, profe. Listo. Juan Camilo Montes Quevedo. Juan Camilo Montes Quevedo. Carlos Mendoza. Carlos Mendoza. ¿No está? Bueno. Juan Manuel Manrique Arciniegas. Juan Manuel Manrique Arciniegas. Juan Felipe Torres López. Juan Felipe Torres López. Juan Felipe Torres López. Jonathan David Santofimio Jiménez. Jonathan David Santofimio Jiménez. Listo, por el chat contestó. Adriana Lucía Pinzón Fique. Adriana Lucía Pinzón Fique. Yorley Andrea Muñoz Osorno. Yorley Andrea Muñoz Osorno. Presente, profe. Listo. Hans Flores. Hans Flores. Uy, a este Hans Flores lo conozco, pero no lo he visto entrar hoy. Alejandro Duarte. Alejandro Duarte. Se está aquí conectado, pero se quedó como dormido. Alejandro Duarte. Juan Esteban. Ah, listo. Ahí no, Duván Fonseca. Espere porque hasta ahora lo... Feliz día, profe. Duván Fonseca. ¿Ya le había puesto Duván? Señor, profe.
Qué pena. Feliz Ah, día, bueno. profe. Listo, dale, Eduardo. Juan Esteban Castiblanco. Juan Esteban Castiblanco, ¿no? Subieta Bello Karen Natalia. No, este no está. Barcor Torres Johan Esteban. Bueno, espera a ver si de los que tengo anotados por aquí, ¿esto es qué? ¿Grupo qué? Grupo 5. Este ya está aquí en lista, listo. Yorley Andrea Muñoz también. Juan Manuel Manrique Arciniegas. Bueno, aquí yo veo. Juan Andrés Garzón Linares no está en lista, pero sí tiene el código del Classroom, Juan. Y el otro es Alejandro Velandia. Presente, profe. Pero no, Juan, usted está en el Classroom, o sea, tiene el código del grupo 5. ¿Me regalas tu sede y tu ciclo, porfa? Porque es que no lo encuentro en lista. Juan. Ah, listo, bien, perfecto. O sea que yo ya lo llamé y pensé que no lo había llamado. Listo, bien, vale. Y me faltaría Alejandro Velandia. Presente, profe. Sede y ciclo, porfa. Profe, yo ya estaba en lista. ¿También ya lo había llamado? No, pero la clase pasada ya me ha llamado, estaba en lista. Ah, entonces espere, lo busco porque no lo encontré. Alejandro Velandia. ¿Y por qué lo salté? ¿Tiene algún otro nombre, Alejandro? Nombre completo. José Alejandro Parra Velandia, profe. Ah, de pronto este ya más arriba como José. Espera, a ver, lo busco. José. Oiga, no lo encuentro. Sí, yo lo llamé la clase pasada. Sí, señor, estaba como de últimas, profe. No lo encuentro. Yorley, Adriana, Santofimio, Juan Felipe, de Juan Camilo, Duan Esteban, Cristian Camilo, Pan, Polo, Adrián. Oiga, no lo encuentro, chinazo. José Alejandro. Oiga, no lo encuentro. ¿O será que lo anoté en una hoja? No, no, profe, la vez pasada usted me llamó normal por lista. Fue el último. No, pero en los últimos no lo encuentro, chinazo. Barco Torres, Jonathan Flores, Juan Carlos, Juan Camilo, Eñán, Laura. Ve tan raro, venga, yo lo anoto acá aparte. ¿Cómo es que es José Alejandro qué? Parra Velandia, profe. Parra Velandia. Regálame ciclo y sede, porfa. Suba, profe. Y ciclo, 2 de media. 2 de media, sí. Listo, hágale. Igual yo ya lo anoté aquí con la lista provisional que tengo con los que no están ahí en la lista, ahí en el drive. Ya lo tengo aquí anotado, ¿listo? Listo, Para yo profe, tenerlo gracias. aquí. Ahí lo importante es que me envíe los trabajos al Classroom. Eso es lo importante. Que ustedes tengan cómo demostrar que sí están enviando los trabajos. ¿Vale? Sí, profe, yo ya le envié los 2 primeros trabajos. Listo, dale, vale. Listo, gracias. Vale. Listo, vale.